estaba bien hasta que Maluma se le ocurrió aventar la playera que traía puesta de la selección mexicana. Maluma Baby viajó a México, señores, para compartir una vez más con sus fanáticos y aprovechó para anunciar su próxima gira en el país azteca. Y como era de esperar, su llegada causó, una tremenda locura. ¡Qué locura! En las calles, Elizabeth Curiel desde México nos cuenta. Maluma lo vuelve a hacer. El Pretty Boy regresó a México para reunirse con sus fanáticos que enloquecidos abarrotaron las calles de la capital azteca para acudir a su llamado en el Monumento a la Revolución. Nuestra cámara fue el único medio que lo captó llegando al turibús rodeado de bastante seguridad y aunque habló poco le pudimos dar la bienvenida y lo captamos regalándole la foto del recuerdo a algunas fanáticas. ¡Bienvenido a México! ¡Qué gusto de tenerte aquí, Maluma! Hola, hola. ¡Qué padre verte aquí! Gracias, igualmente. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? El turibús comenzó su recorrido escoltado por varias camionetas hasta llegar donde miles de fanáticas lo esperaban. El colombiano se veía feliz, cantó, bailó varios de sus temas, dedicándole unas palabras a la prensa. Quiero decirles gracias por estar aquí, por acompañarme en cada momento. Todo estaba bien hasta que Maluma se le ocurrió aventar la playera que traía puesta de la selección mexicana y tremenda bronca se formó entre varios fanáticos que querían quedarse con ella. Bueno, qué maravilla. Maluma triunfando por allá por el país. Bueno, señores, en la ciudad de Nueva York este fin de semana, en Times Square, hubo mucha sazón al ritmo dominicano. Siguen los dominicanos. Oigan, nos vamos en vivo hasta Manhattan con mi querida Yelena Solano para que nos cuente qué disfrutó allá, que tiene que ver con Dominicana. Adelante. Hola. Hola, saluditos a Raúl y Lili. Llegó lo que hacía falta aquí en pleno Times Square para que nuestros turistas y residentes disfruten del calorcito de la República Dominicana, su producto, su folclore, su cultura y su baile. Vean ustedes. El Instituto Dominicano de Turismo de Nueva York ayer celebró por todo lo alto la apertura de la instalación emergente interactiva en Times Square, Change the Season, que tiene como objetivo capturar la imaginación de los viajeros e invitarlos a escaparse del frío para visitar el calorcito de Quisqueya, recreando un gigantesco domo de cristal cerrado y con calefacción donde puedes disfrutar de lo mejor de la República Dominicana, su cultura y tradición, que estará disponible durante 6 días y la entrada es totalmente gratis. Hace mucho que no voy por allá, pero me hace falta mi país en mi país. Una vez que ingresas al domo, te reciben con la amabilidad que identifican a nuestra gente dominicana y encontrarás productos de todo tipo de nuestro país. Miles de espectadores se dieron cita en el lugar para disfrutar del folclore dominicano, una iniciativa creada por el ministro de Turismo David Collado, que se celebra por segundo año consecutivo. Contento, feliz de estar aquí. Esta ciudad representa mucho para el turismo de la República Dominicana, pero también simbólicamente porque más de 2 millones de dominicanos también viven en esta ciudad. Y por supuesto que yo no podía dejar de compartir con nuestra gente y de probar algunos productos típicos de mi país. Estados Unidos es el país que más turistas nos envía al año. Más del 50% de los 10 millones de visitantes que recibimos son de Estados Unidos. Esto fue una idea genial. Aquí están trayendo todo lo que es la cultura, las tradiciones nuestras, el folclore, los colores. El calor que se siente aquí es un calor dominicano. ¡Uepa! La verdad que esto está llamando muchísimo la atención. Que mencionar que son cientos y cientos de personas que vienen, se paran, disfrutan del famoso domo, que hay todo tipo de productos de la República Dominicana. Esto está hermoso y lo que le sigue, y voy a estar aquí hasta el 15. Me quedé sin aire, vamos a seguir bailando. ¡Bye! ¡Felicidades, mi dominicano! Ustedes se imaginen ese calor dominicano en medio del frío que hay en Nueva York. Gracias, Yelena. Gracias, Yelena. Tú te imaginas, en medio del frío que hay, esa parranda. Vamos a una pausa. Regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca.